De células. Existen dos grandes tipos de células. Las procariotas, que comprenden las células de arqueas y bacterias. Eucariotas, divididas tradicionalmente en animales y vegetales, si bien se incluyen además hongos y protistas. Células. Todos los seres vivos realizan tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Función de nutrición. La membrana de la célula pone en comunicación a esta con el medio exterior, con el que intercambia sustancias, moléculas inorgánicas sencillas, agua, electrolitos, monómeros esenciales, monosacáridos, aminoácidos y aún otras moléculas orgánicas, glúcidos, lípidos y proteínas más complejas. El transporte de esta sustancia puede ser pasivo, por difusión u ósmosis, o activo por permeabilidad selectiva de la membrana. Función de reproducción. Las plantas y los animales están formados por miles de millones de células individuales organizadas en tejidos y órganos que cumplen funciones específicas. Todas las células de cualquier planta o animal han surgido a partir de una célula inicial, la célula madre, por un proceso de división por el que se obtienen dos células hijas. Existen dos procesos de división, mitosis y meiosis, según el tipo de célula, somáticas y sexuales respectivamente. En el primer caso, las células resultantes son idénticas a la célula madre y tienen el mismo número de cromosomas que esta. En la meiosis, las células hijas son diferentes genéticamente a la madre y que poseen la mitad de cromosomas. Función de relación. Como manifestación de la función de relación, existen muchas células que pueden moverse. En este movimiento puede ser bibrátil o ameboide. La motilidad de los organismos depende en última instancia de movimientos o cambios de dimensión en la célula. Las células móviles pueden desplazarse emitiendo pseudópodos mediante movimientos ameboides, debido a cambio de estructura en las proteínas plasmáticas, o bien mediante movimiento bibrátil a través de la acción de cilios y flagelos. Los movimientos vibrátiles. Movimiento de los cilios o pestañas de la célula en ciertas mucosas, mediante el cual se favorece la traslación de las partículas depositadas en la superficie de la membrana. Movimiento ameboide. El movimiento de toda la célula en la relación a su entorno, como el movimiento de los leucocitos a través de los tejidos. Este comienza con la prostitución de su pseudópodo desde un extremo de la célula. Se proyecta a distancia y se asegura en una zona nueva. Células. ¿Qué son las células? Bueno, la célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que se puede considerar vivo. De este modo, se clasifican los organismos vivos según el número de células que posean. Si solo tiene una, se denomina unicelulares. Y si tiene más de una, se le denomina pluricelulares. Y eucariotas. ¿Qué significa? Bueno, las células procariotas son las unidades básicas de algunos seres vivos, como algunas bacterias. Son simples y no tienen núcleo definido. Su material genético, como el ADN, está libre en el citoplasma, es decir, el material que está dentro de la membrana plasmática. Las células eucariotas son las que tienen un núcleo diferenciado, donde se encuentra el material genético, ADN, de la célula.
Existen dos tipos, las células animales y las vegetales. Similitudes. Si bien las células procariotas y eucariotas son diferentes en muchos aspectos, también presentan ciertas similitudes. Ambas contienen material genético, es decir, ADN, de una membrana celular que las cubre. Sus estructuras químicas básicas son similares, pues que ambas se componen de carbohidratos, proteínas, ácido nucleico, minerales, grasas y vitaminas. Diferencias. Bueno, las diferencias son el núcleo, el origen, el tamaño, la organización celular, el material genético, composición de la membrana plasmática, forma del genético, el número de cromosomas, membrana plasmática, organielos, reproducción, organismos vivos, etc.